Hola a todos, muy buenas, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo live de Un Milagro cada día. Como siempre, estoy muy contento de poder estar con todos vosotros, de compartir este tiempo, de poder, pues, tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, un tiempo de poder compartir preguntas, un tiempo de también compartir algunas cosas que hay en mi corazón, el tiempo también de, pues, estar juntos, es casi Navidad, lo cual es una etapa, es una época muy bonita del año también. Entonces, mi querido amigo, mis queridos amigos, estoy súper contento de poder pasar este tiempo con vosotros. Ha habido, pues la semana pasada creo que no fue posible al final, pero hoy estoy aquí de nuevo, así que gracias al Señor podemos compartir este tiempo juntos. Como siempre te quiero invitar, mi querido amigo, a que puedas, pues, escribir en el chat, que puedas decir de dónde vienes, cuál es, pues, cómo ha sido tu semana, que digas hola a la gente, que compartas un versículo de la Biblia, que pongas un amén, cosas de esas que, pues ya sabes, dan un poquito de alegría al chat. Quiero animarte a que lo puedas hacer si es tu voluntad, si te apetece. Y si no, pues también el hecho de que estés ahí disfrutando ya, eso es para mí un gozo enorme y es algo que es realmente genial. Así que mi querido amigo, como siempre, vamos a empezar orando, vamos a empezar caldeando un poco el ambiente espiritual, vamos a empezar a sintonizarnos bien al Señor, a estar más atentos y entonces vamos a por ello, mi querido amigo. Señor, te doy gracias por cada cosa que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está conectándose ahora en vivo y cada persona que va a verlo que va a verlo en diferido, Señor. Te doy gracias por todas las cosas que estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que vas a seguir haciendo, Señor. Aumenta nuestra fe, dirígenos en cada momento, en cada paso, en cada cosa que hagamos, Señor. Muéstranos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder ver todo como tú lo ves, Señor, y a poder cada vez escuchar más tu voz y ser guiados por ti y por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a amar a la gente y ayúdanos a nunca condenar, ni a nunca desviarnos, ni a hacer nada que no sea según tu corazón, sino ayúdanos, Señor, a bendecir, a amar, Señor, ayúdanos a ver todo con tus ojos. Y te doy gracias porque estás con nosotros, te doy gracias porque aquí y ahora estás con nosotros, Dios mío. Y te pido que nos llenes más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por este tiempo de alabanza que vamos a tener ahora y te pido que nos guíes en todo y que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, ya sabes, siempre que empezamos a orar así es como que ya puedes notar que hay algo que empieza pues poco a poco, es como que empezamos a entrar en calor un poco. Es como cuando estás en la calle, entras en un sitio que, pues una cafetería que está bien calentita, algo que está bien decorado, bien seco, bien, apetecible, si quieres decirlo así, de poder estar dentro. Pues eso es un poquito así. Venimos todos de fuera, estamos con 50.000 cosas, pero ahora poco a poco vamos entrando un poco más en la presencia de Dios, vamos notando ya esa calidez en el ambiente. Y ahora pues un poquito más porque vamos a alabar al Señor. De hecho, hay una canción que he encontrado que está relacionada también con un poco este tiempo de Navidad, pero que es en el fondo una alabanza. Así que vamos a escucharla, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Y en un ratico te veo otra vez y empezamos a hablar. Hasta ahora. En lo alto brilla una luz que da vida.
ahora. Amén. Wow. Es precioso poder tener estos momentos de alabanza, poder tener estos tiempos de realmente conectarnos con el Señor, aunque sea con canciones más, pues así, más de este tiempo navideñas, pero a la vez, al final la clave es que están enfocadas en Jesús y podemos alabarle y podemos darle gracias por lo que Él está haciendo, por lo que Él ha hecho, por lo que Él va a hacer. Y hoy, mi querido amigo, tenemos un programa en el que vamos a hablar acerca de diferentes cosas. De hecho, pues como te decía antes en el email, me gustaría pues compartir una serie de cosas, pero antes recuerdo que la semana pasada que pensaba hacer el live y al final no pude porque se me complicaron todas las cosas, pero os pregunté que me pudieseis enviar preguntas que tuvieseis. Sabéis que cada semana yo siempre hago preguntas acerca del tema que estamos hablando. Ahora estamos hablando acerca de The Chosen, así que no tenemos un tema en concreto, pero varios de vosotros me enviasteis preguntas en general acerca de cualquier tema. Entonces, pues me gustaría poder aprovechar ahora un ratito para poder ver esas preguntas, algunas de ellas, claro, no todas, porque pues no sé cuántas había, pero había muchas. Pero al menos poder ver un buen rato esas preguntas antes de pasar ya un tiempo más, pues, de poder compartir y ya pues de despedir y de tener un momento de oración más especial. Así que mi querido amigo, como siempre, pues esas preguntas son muy muy importantes para mí. Me apasiona el hecho de poder contestarlas, de poder ayudaros en todo lo que pueda. Yo siempre que intento contestarlas lo hago desde mi punto de vista, en el sentido de que comparto aquello que tengo. Aquello que he ido aprendiendo, aquello que puedo sentir en mi corazón, es lo que quiero compartir con vosotros. Entonces, vamos a por ello, vamos a ir preparándonos, entonces vamos aquí. A ver, perfecto. De hecho, voy a colocar esto un poquito así como siempre para no tapar la pregunta. Perfecto. Entonces, esta es la primera pregunta. Dice, ¿cómo puedo reclamar una promesa de Dios para mí estando seguro de que no la saco de contexto? Y de hecho, la persona que escribió esta pregunta estaba muy contento porque había descargado mi guía, la de esa que os comenté tanto hace una semana, la de, pues, ¿cómo era esto? Declaraciones para vivir en la gloria de Dios, o algo así. Declaraciones diarias para vivir en la gloria de Dios, eso es. Y entonces, pues ahí en ese manual os hablo acerca de, pues, lo que es mi experiencia a la hora de orar y sobre todo a la hora de pues confesar las promesas de Dios y a la hora de, por medio de la fe, ser capaz de apropiarte de aquello que pues el Señor pues dice en su palabra y así poder declarar esas promesas en tu vida y estar firme en ellas y poder levantarte por medio de la fe. Entonces, la verdad es que en mi experiencia es algo que es muy, muy, muy importante. Perdón. Al final, el día a día, pues es gracias al Señor y en Él, gracias a que puedo tener estas oraciones cada mañana, que estoy realmente fuerte en el Señor. Y hay veces que no las hago, porque es como todo, a veces no hay tiempo para todo, pero sí que vivo en esa dinámica de siempre creer y de confesar las promesas de Dios. Y entonces, pues esta pregunta tiene mucho sentido. ¿Cómo puedo saber que pues no estoy haciendo me estoy agarrando a una promesa, algo que yo creo que es una promesa, pero que realmente no lo es? ¿Cómo me puedo asegurar de que no estoy sacándolo de contexto? Entonces, pues cuando piensas en todo esto, lo que yo te diría, lo primero, hay una serie de promesas que podemos encontrar en la Biblia que son inequívocas. No hay ningún tipo de equivocación. De hecho, si eres, por ejemplo, alguien que quieres analizar el punto y la coma, entonces pues podrías decir, mira, cuando Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 28:20, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa es una promesa de Dios. Pero si quieres ser muy, muy tiquismiquis, dirás, bueno, pero eso es una cosa que Jesús le dijo a sus discípulos, a los 12 de ahí, no puedes trascenderlo a todos los demás. Y entonces al final el resto de promesas que encontramos en la Biblia, la gran mayoría podemos intentar reducirlas y llegar a un punto en el que decimos, es que ya no sé lo que es una promesa para esos discípulos, lo que es una promesa para el que escribe el libro, lo que es una promesa y lo que es una promesa para todos los demás. Y eso puede pasar. Entonces, al final, en mi vida, en mi día a día y lo que he podido yo experimentar en mi vida es que al final lo que aparece en la Biblia y el mensaje que Jesús da a sus discípulos, cuando lo analizas en profundidad, en el fondo, lo que Él dice a sus discípulos, nos lo dice igualmente a nosotros porque somos sus discípulos. Entonces cuando ves que Él está pues dando consejos y Él está dando máximas acerca, por ejemplo, de la oración, acerca de lo que tenemos que hacer, obviamente todos entendemos que eso es para todos nosotros. Cuando Jesús dice, amaréis, pues que tenemos que amar a nuestro prójimo, no se lo dijo solo a los discípulos, a los 12 de ahí, nos lo dice a todos. Entonces,
al final, cuando analizas las Escrituras, puedes darte cuenta de que el Señor te habla a ti de una forma muy particular, a través de lo que Jesús habló con sus discípulos y de lo que habló con las diferentes personas y también de las diferentes profecías y de las diferentes partes que aparecen en las Escrituras. Entonces, al final, lo que yo te diría, hay una serie de promesas que todos tenemos claras, que son, pues, por ejemplo, el tema de, pues, lo que te he dicho, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otras promesas es que Él nos limpia con la sangre de Jesús, que cualquiera, el que invocar el nombre de Jesús, será salvo. Cuando dice también en las Escrituras que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, hay muchas promesas que realmente es fácil ver que son para todos y que podemos apropiarnos y que están en las Escrituras, tanto en las epístolas como en los evangelios, como las diferentes cartas de los apóstoles. Están ahí. Entonces, mi querido amigo, eso sin ningún miedo puedes apropiártelo porque es algo que es común a todos nosotros y además es claramente el corazón de Dios. Dios desea que, pues, que puedas crecer, que puedas estar cerca de Él. Él desea que puedas tener una fortaleza interior. Él desea que crezcas y que puedas brillar con su luz, que seas una luz en este mundo. Entonces, todo eso, sin duda alguna, puedes apropiártelo en el sentido de que puedes realmente declarar esas promesas sobre tu vida porque son promesas que el Señor hace a sus discípulos y tú eres un discípulo del Señor. Entonces, eso sin ningún problema. El gran problema surge cuando quizás hay pues quizás cosas más concretas, más particulares tuyas, quizás cosas que piensas que Dios te ha dicho, pero que no estás seguro al 100% de si te las ha dicho o no. Entonces, aquí entra también, en cierta forma, la dimensión, cuidado que esto se está cayendo, entra una dimensión en todo esto que es el tema de cuál es tu sensibilidad para escuchar la voz de Dios y cuál es tu fe al final. Cuán sensible estás a escuchar su voz y al final cuánta fe produce eso que has escuchado dentro de ti. Y déjame que te ponga un ejemplo. Yo, por ejemplo, pues desde hace muchos años he estado orando por muchos temas al Señor. Y en medio de todo esto, pues he ido aprendiendo y he ido discerniendo cosas que son realmente promesas de Dios para mi vida personalmente, que he podido discernir. Y tú quizás me preguntas, ¿y cómo lo has discernido? Pues es con el tiempo, es sobre todo con el hecho de estar atento a su voz, con el hecho de escuchar su voz, de aprender a discernir más su voz en el día a día. A veces a la hora de pues, cometer equivocaciones pensando que esto, quizás Dios me está diciendo esto y luego darme cuenta de que no. Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta, oh, ok, estos son más mis pensamientos, es mi propia forma de ser, esto soy yo, pero esto otro sí que parece que es de Dios. Y de hecho, en muchas ocasiones me ha pasado tener cosas como, creo que os contaba hace unas semanas, momentos en los que al final tengo una relación tan cercana con Dios que hay momentos en los que claramente veo, hay un pensamiento, hay algo que viene a mi mente y puedo discernir automáticamente que es algo que proviene del Señor de alguna manera, quizás al 100% o al menos hay una idea ahí. Y hay otras cosas que me doy cuenta de, oh, esto es mío, esto soy yo, esto es made in Christian. Y entonces, claro, ¿cómo llegas a ese discernimiento? Pues al final es como todo, en las Escrituras dice que podemos discernir entre el bien y el mal por el uso de nuestros sentidos, al final por el día a día, por el hecho de estar cerca del Señor y de querer aprender. Y así es como poco a poco vas escuchando y vas aprendiendo a discernir lo que realmente proviene de Él y lo que no proviene de Él. Y ha habido momentos en los que yo he tenido pues deseos que han sido deseos de Cristian, muy buenos, muy interesantes, pero que en el fondo no eran los que Dios tenía para mí. Y hubiese podido súper espiritualizar y decir, sí, Dios me ha dicho que voy a hacer esto, pero gracias a Dios he intentado jamás hacer eso, sino ser lo más humilde posible. Y siempre que ha habido algo que no he tenido del todo claro, no he intentado, pues, tener una especie de fe, de decir, voy a declarar esto y voy a declarar que voy a ser un doctor, por ejemplo. No necesariamente. A no ser que lo vea realmente claro, a no ser que en mi caminar con Jesús haya discernido cada vez más y más que hay algo que realmente Dios me está llamando a hacer. Y en este ejemplo, pues, por ejemplo, yo durante todos estos años he estado orando por muchas cosas y hay algunas áreas en las que claramente he visto que el Señor me está hablando y puedo ver que en mi caso voy a ser usado para bendecir a mucha gente, como ya es el caso. Y también sé que de alguna forma tendré parte en todo lo que es el avivamiento en diferentes aspectos, con la ayuda del Señor. Y es una cosa que cada vez es más fuerte, lleva años y años en mi corazón y cada vez arde más y más, lo cual también es otra muestra de que Dios te está hablando. Cuando hay una cosa que es pasajera,
muy seguramente es tuyo, pero cuando es algo que se perpetúa y que sigue y sigue y además cada vez es mayor y tienes más deseo y es algo que arde más en tu corazón y además es algo que puedes sentir esa paz y esa bendición, pues muy seguramente proviene de Dios. Entonces, mi querido amigo, sobre el tema de las promesas de Dios y sobre qué es lo que puedes declarar o no, lo que yo te diría es, a nivel de confesar esas promesas de Dios, tienes muchas que aparecen en la Biblia y que claramente se aplican a tu vida porque eres un hijo de Dios, eres un discípulo del Señor. Y al final, también cuando lees las Escrituras, muchas veces notarás cómo el Señor te habla. Y a mí eso es una cosa que me toca enormemente. Cuando leo las Escrituras y veo que hay algo que realmente toca mi corazón, eso para mí es algo que el Señor me está hablando en ese momento y para mí es algo que guardo profundamente en mi corazón. Es como ese pasaje que dice que el reino de los cielos es como pues, un escriba que tiene tesoros antiguos y tesoros nuevos. Pues de alguna forma en tu caminar con Dios tienes tesoros antiguos, esas cosas que has ido entendiendo durante los años y que el Señor te ha ido mostrando, algunas de ellas incluso al principio de tu caminar con Jesús, y luego tienes otros nuevos que vas descubriendo cada vez más en tu día a día. Es por eso que el seguir a Jesús es algo que es tan precioso porque nunca es algo del pasado, es algo que es un continuo, es algo que es un presente continuo, es precioso. Y entonces, pues cuando estás en esta dinámica es ahí cuando puedes, pues hay cosas que el Señor te ha hablado claramente a través de las Escrituras, a través de una predicación, a través de una experiencia que has tenido, a través incluso de momentos de oración, a través de una visión, a través de pensamientos en tu cabeza, a través de diferentes formas en las que Dios habla. Y entonces cuando tienes cosas de esas, ahí es cuando empiezas a guardarlo, cuando empiezas a ver que cada vez eso arde más en ti y puedes, pues algunas de esas promesas, algunas de esas cosas, puedes decir, Señor, realmente creo que me has mostrado esto y estoy confiado en ti. Y sé que y pido por favor que me guíes para saber cómo hacer, qué pasos dar, cómo poder tener sabiduría para avanzar en este área, pero a la vez estoy confiado y creo que tú vas a obrar porque me has enseñado esto, al menos lo creo. Y Señor, te pido que me ayudes a confirmarlo cada vez más y a tenerlo más presente. Y en mi experiencia, como te digo, he tenido muchas experiencias que realmente me han marcado tanto que sin ningún temor, cuando oro y vamos, y estoy tengo esa convicción de decir, Señor, gracias porque sé que estás haciendo esto y te pido que me guíes más y que me muestres más. Y no tengo ninguna duda. En otras áreas quizás no lo tengo tan claro y entonces pues no voy a intentar decir como si fuese una fórmula, confieso y declaro y digo que... Porque si caes en eso, al final te desvías del corazón de Dios, porque Dios es humilde y Él no quiere que tú estés en una serie de... ¡Ah! Entonces, solamente cuando hay cosas que claramente empiezas a ver, ahí es cuando es bueno que digas, Señor, realmente creo que tú me estás mostrando esto. Y Señor, lo creo y confieso de todo corazón que vas a hacer cosas increíbles. No sé cómo ni de qué manera, pero vas a hacerlo en tu tiempo y a tu manera. Y te pido, guíame, ayúdame a seguir creciendo, a seguir creyendo, a seguir dándolo todo por ti, en el nombre de Jesús. Así que espero que de esta respuesta, que es un poco global, pero que os haya servido a los que tenéis un poco esta misma pregunta de decir, ¿y cómo puedo estar seguro que pues, que estoy usando bien las promesas de Dios? Al final se resume en lo que Dios te va hablando en tu día a día a través de las escrituras, experiencias, tal, a través de la fe que eso genera también en ti y luego pues a través del tiempo y de la experiencia lo que tú entiendes claramente que cada vez más y más y más realmente Dios te está mostrando y enseñando. Y eso, ahí está bien que puedas entonces pues aferrarte a esto, empezar a confesar, declarar esas promesas en tu vida, estar en esa oración de fe y ver lo que Dios hace en tu vida. Y sin duda verás fruto de todo eso. Esta es la primera pregunta. Ha sido unos cuantos minutos, como siempre. La primera pregunta siempre es la que se lleva a la mejor parte. Vamos a ver la segunda pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a un ser querido a conocer a Dios si se burla de mí cuando le hablo de Cristo? Es una pregunta muy, muy buena. Y de hecho, realmente no es fácil. No es fácil hablar a gente que no quiere saber nada de Dios. Y lo más fácil es no hablar. Y lo más fácil, lo que el enemigo quiere es que no hables. Pero ahora, también es cierto que a veces tenemos un celo de querer hablar y entonces pues a veces nos convertimos en extremadamente pesados y queremos forzar las situaciones y queremos convertir nosotros a las personas cuando no somos nosotros los que tocamos los corazones. Nosotros somos llamados a hablar acerca de las buenas noticias, a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a compartir el mensaje de Jesús. Y entonces, eso es a lo que somos llamados y luego, por supuesto, a creer y a orar y a interceder.
en todo esto, a veces queremos ser nosotros los que, por más de intentamos razonar, yo recuerdo, de hecho, cuando estaba en el instituto, conocí a Jesús con 15 años. Y justo ese año, pues yo conocí a Jesús, cuando tuve este encuentro con Jesús, esta experiencia con Jesús que transformó mi vida, cuando tenía 15 años y era en verano. Entonces, cuando regresé otra vez en el mes de septiembre, pues recuerdo que empecé a hablar a diferentes personas de mi clase del instituto y sobre todo había una chica que siempre pues tenía un poco más de interés y recuerdo que siempre estaba ahí intentando darle argumentos y argumentos y argumentos y la pobre chica al final estaba tan cansada. Pero no cansada del evangelio, aunque es verdad que que no creía, pero estaba cansada de mí porque era un pesado. Y eso, al final a veces tenemos muy buena intención y yo recuerdo de hecho un pastor que escuché que habla acerca de también al principio cuando conoció a Jesús cómo empezó a hablar a toda su familia y al final dice que creó situaciones muy tensas en su familia hasta el punto de que luego con el tiempo cuando él contaba, cuando miro atrás me doy cuenta de que no fui sabio a la hora de hacer eso. Y en el fondo, al final, es un tema de sabiduría. Y es un tema de saber cuándo hablar y cómo hablar. Y por eso, am, si tienes la idea de que eres tú el que vas a hacer que tu familiar conozca a Jesús, vas a entrar en una serie de conflictos y de situaciones muy tensas, en las que además no vas a tener probablemente un buen fruto. Con eso lo que quiero decir es que tienes que hablar, tenemos que hablar a la gente a la que amamos, pero la mejor forma de hablarles es cuando somos guiados por aquel que realmente quiere tocar su corazón, que es Dios, y aquel que sabe cómo hacerlo, porque nosotros queremos, pero no sabemos cómo. Y Dios sí sabe, Él sabe cómo hacer para tocar los corazones, y Él no quiere que pues estés machacando, 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 así siempre. No es lo mejor, sino que lo suyo es que lo que más Dios quiere es que estés atento a su voz y que te dejes guiar por Él. Porque de hecho, ¿sabes? Si estás en una batalla, por así decirlo, no tiene sentido que lances flechas a todos los lugares porque al final vas a herir incluso a gente que quieres. Lo idóneo es que si ves que, por ejemplo, hay alguien que tiene rehén a un ser querido tuyo, me pongo aquí en plan bélico, ¡tará! Ves que tienes a alguien, pues si ves que hay alguien que tiene pues como rehén a un familiar tuyo, a un ser querido tuyo, a un soldado que es amigo tuyo, pues no tiene sentido que empieces a disparar a tontas y a locas porque le vas a pegar un tiro a tu amigo o a tu familiar o a quien sea. Tienes que apuntar y tienes que, y perdón por el ejemplo porque pero me entiendes, si estuvieses en la guerra, pues tendrías que apuntar, ser muy específico y hacer algo que pueda herir al enemigo, pero no a tu ser querido. Y a veces como cristianos herimos a todo el mundo porque empezamos a decir y decimos que pues, no tenemos sabiduría a veces para compartir. Y a veces queremos predicar y machacar a la gente a veces diciéndoles cosas y no tenemos esa sabiduría. Y a mí me ha pasado y por eso quiero compartir esto contigo y espero que de alguna forma te pueda hablar. Lo que yo he podido discernir es que hay formas de hablar a la gente que son muy efectivas o mucho más efectivas que el hecho de solamente querer siempre intentar convencer. Y de hecho, una de las mejores formas que podemos, una de las mejores cosas que podemos hacer cuando tenemos un familiar, por ejemplo, que no quiere saber nada de Dios y que además está cansado de nosotros porque somos unos pesados que no paramos de hablar de Dios, quizás o incluso, si no es ese el caso, pero alguien que no quiere saber absolutamente nada de Dios y aunque no haya sido un pesado, tienes miedo de ni siquiera mencionar que vas a la iglesia o que has tenido o que crees en Dios o incluso decir gracias a Dios, porque sabes que nada más es mencionar esas 4 letras, Dios empieza a arrancarse y a decir todo tipo de cosas. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer y que tenemos que hacer a la hora de poder hablar de Dios a un familiar así, lo primero que tienes que hacer es orar a Dios por sabiduría, para que el Señor te muestre y te dé sabiduría de cómo acercarte a esa persona. Porque Dios conoce el corazón de esa persona. Y hay veces que hay personas que tienen una fachada, tienen una apariencia, algo que parece que esto es inexpugnable, aquí no hay nada que hacer, esta persona no quiere saber nada de Dios. Pero a veces las personas proyectan y rechazan al resto porque tienen miedo y porque es como una forma de autodefensa, pero en el fondo hay cosas que pues pueden ser, de alguna forma pueden tener necesidades y pueden tener cosas que ni tú ni yo conocemos necesariamente, pero que si tocas la tecla correcta, oh wow, quizás te escuchan y lo que tú les dices empieza a resonar con ellos. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Lo primero,
ora a Dios por sabiduría. Y cuando ores a Dios por sabiduría y empiezas a orar por tu familiar y empiezas a interceder por él, empezarás a sentir más el corazón de Dios por él. Y empezarás a amarle más. Y quizás ya no empezarás, si eres de este grupo que no paras siempre de hablar y de hablar y de hablar, y de hablar, pues quizás empezarás a darte cuenta de que hay una forma que es mejor para hablarle acerca de Jesús, algo que le pueda servir, algo que conecte con su realidad, algo que conecte con él como persona y que de alguna forma le pueda hacer ver que le amas de verdad. Porque a veces cuando hablamos de Jesús a la gente somos casi como pues, representantes, como, casi como comerciales. Vamos en busca de una, pues, de una venta, casi. Y a veces vamos en busca de una oración, de salvación. Y eso deberíamos cambiarlo. Y no digo que todos lo hagamos ni nada por el estilo, pero a veces sí que es verdad, me he encontrado con personas y lo he experimentado. A veces vamos demasiado un poco al querer que la gente diga la oración y que al final pues tengan esa experiencia de alguna manera, pero Dios conoce el corazón de la persona y a veces es mejor, bueno, siempre es mejor dejarte guiar por el Señor, tener esa sensibilidad y quizás tener una conversación que de primeras no parece que sea tan espiritual o que no vaya, no tiene una, no está tan direccionada, pero que sin embargo Dios puede usar para conectar y para tocar el corazón de la persona y para poco a poco empezar a abrir un camino ahí. Entonces, la mejor forma de hablar a tu familiar, lo primero es orar por sabiduría, para que el Señor te muestre cómo abordar este tema, qué hacer, cómo hacer para no ser tú el que quieras en tus fuerzas, sino que Él te guíe. Y aparte de esto, pues lo segundo que te diría es que es interesante el hecho de pedirle a Dios que nos dé oportunidades también. ¿Sabes? A veces hay oportunidades que surgen. Hay una situación concreta, hay una, quizás incluso una enfermedad, hay alguna pues, cosa que acaba de ocurrir ahora mismo que nos da una puerta para hablar de algo. Algo que quizás nos sensibiliza, que sensibiliza a esa persona y que nos permite empezar a hablar de Dios, pero de una forma con sabiduría. Porque si volvemos otra vez a las mismas, pues, pero con sabiduría, ante una oportunidad, con sabiduría, ahí hay cosas que pueden ocurrir. Y yo recuerdo que, pues, por ejemplo, había una amiga mía que nos comentaba acerca de su padre, que ella conoció a Jesús, su familia conoció a Jesús, pero su padre no conocía a Jesús, era alguien súper duro, que además en el pasado había tenido unas malas experiencias con la iglesia y no quería saber nada de Dios, ni del Evangelio, ni de nada. Y entonces estuvieron orando por él. Y después de varios años de orar, un día su padre tiene un sueño se ve que está en el cielo, se ve a Jesús y a través de ese sueño, él empieza a decir, oyes, me gustaría ir a la iglesia. Y empieza a ir a la iglesia y de alguna forma ese sueño le toca tanto que al final da su vida a Jesús. Y tú dices, ¿y qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque Dios ha podido tocar el corazón de esa persona de alguna forma. Y las oraciones de esos familiares y al final el hecho de estar atentos y de buscar a Dios y de buscar, pues al final permiten que haya algo como este sueño o una situación que quizás no tiene por qué ser un sueño, puede ser 50.000 cosas, pero al final hay momentos en los que se abren oportunidades, se abren puertas. Y a veces cuando oras y cuando intercedes por alguien, esa puerta que se abre es una puerta que tú puedes de alguna forma actuar y puede ser usado por Dios, puede ser un canal de bendición para tocar el corazón de tu familiar, o quizás es algo que no tiene ni siquiera que ver contigo directamente, pero que Dios actúa, como en este sueño, de una forma directa y al final toca el corazón. Y luego, pues oye, ellos jugaron también un papel porque le condujeron a la iglesia, le enseñaron cómo dar los primeros pasos en la fe y al final, pues fue una experiencia muy preciosa. Pero lo que quiero decir es que al final se resume todo a oración, a buscar oportunidades y sobre todo a buscar sabiduría por parte de Dios. Así que mi querido amigo, busca estas cosas, busca estar tú lo más cerca posible de Dios. Mi querido amigo, tú no puedes dar fuego a los demás si tú mismo no tienes fuego. No puedes buscar que las otras personas tengan un encuentro y una presencia de Dios si tú mismo no estás bien ni estás a fondo con Dios. Entonces, cuanto más inviertas en ti, cuanto más estés lleno de la presencia de Dios, cuanto más estés a rebosar de Él, más sabiduría empezarás a tener, más discernimiento tendrás para orar, más oportunidades verás, serás capaz también de discernir, más sabiduría tendrás, de nuevo sabiduría para hablar y para conducir, sin herir a tu familiar, pero más bien hiriendo, deshaciendo, rompiendo las mentiras del diablo y siendo usado por Dios
para poder bendecir a esta persona. Y tengo que decir que no me gusta esa frase de ser usado por Dios, porque lo escuché a un pastor, de hecho, hace no mucho tiempo, y es verdad que a veces, si tú dices que hay un amigo que te ha usado, es malo, ¿verdad? Cuando dices que tienes a alguien que te ha usado, es que alguien se ha aprovechado de ti. Y a veces cuando tenemos este concepto de decir que Dios me ha usado, todos lo entendemos, es algo que en el fondo es bonito, pero a veces nos puede llevar lugar a error de que somos quizás como casi marionetas, que Dios nos usa para algo y cuando ya pues ha terminado de usarnos nos pone en la estantería. Y no es así. Dios no es que nos use, en sentido de pues, usarnos, sino que Él trabaja con nosotros y Él al final manifiesta su reino a través de nosotros. Y es al final como es una relación. Y a través de esa relación podemos expandir y extender el reino de Dios ahí donde estamos. Y Dios se manifiesta a través de nosotros. Entonces, bueno, esto es una pequeña nota. Pero ya que estoy, aprovecho para decirlo. Siguiente punto. Venga, ya vamos. Wow, ya 34 minutos creo. Vamos adelante. Siguiente pregunta muy interesante también. Dice, ¿puede la brujería afectar a un cristiano y por qué? Entonces aquí, mi querido amigo, sobre el tema de la brujería, pues me gustaría primero que pudiésemos entender que cuando hay algo, por ejemplo, tenemos todos un grado de responsabilidad y un grado de autoridad en esta tierra. Y de hecho me gustaría pues que pienses, por ejemplo, en alguien, y de hecho creo que te puse ya este ejemplo en el pasado, pero imagínate a alguien que todos conocemos, muy malo, pero que todos conocemos, se llama Adolf Hitler. Fue el que llevó a Alemania pues, a levantarse como se levantó, a empezar a conquistar a los pueblos de alrededor, creó la Segunda Guerra Mundial, quiso crear un imperio romano, perdón, imperio alemán, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes ver a esta persona, Hitler, que tenía una serie de dones, de talentos muy marcados. Entonces, puedes ver que esta persona, que era una persona, se alineó en su forma de pensar debido a sus frustraciones, debido a las mentiras del diablo, debido a todos los complejos, debido a toda la ira, debido a todo lo que tenía en su corazón por diferentes cosas que habían ocurrido. Pues al final todo eso, él se alineó con las tinieblas, empezó a desarrollar una serie de odios, una serie de estructuras en su cabeza que él dentro de su inteligencia fue capaz de construir, en plan de cómo poder hacer para crear algo sistemático que pudiese crecer, cómo hacer para impulsar la economía de su país en aquel momento, cómo hacer para crecer en su potencial militar, en su potencial de no sé qué, cómo hacer un plan de invasión, etcétera, etcétera. Usó su inteligencia, que tenía bastante, sus talentos, sus cosas, los alineó con las tinieblas y al final hizo una cosa que fue terriblemente mala, causó millones de personas afectadas por la guerra, todos hemos oído hablar de ello, es decir, al final fue un instrumento de las tinieblas enorme. Porque al final, mi querido amigo, cada uno de nosotros tenemos autoridad en esta tierra, en algún cierto grado, pero al final, fíjate, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio autoridad sobre la tierra. Y entonces, con esa autoridad que ellos tenían, cuando se la dieron al diablo debido al pecado, pues lo que ocurre ahí es que como personas, al final seguimos teniendo autoridad en este mundo, de alguna manera, pero podemos usar esa autoridad y ese nivel de responsabilidad que tenemos, podemos usarlo para bien o podemos usarlo para mal. Y puede ser alguien que te alinees con las tinieblas y que hagas todo ese tipo de cosas y que sea como Hitler, que al final marcó la vida de millones y marcó la historia para mal, terrible, vamos, algo abominable, pero lo hizo y fue realmente, pues, usó sus dones, su inteligencia para las tinieblas a full, a lo máximo posible. O puedes ser alguien que seas usado de alguna manera, si lo quieres decir así, que uses tus talentos y que uses todo lo que Dios te ha dado, tus dones, para el servicio del reino de Dios, para multiplicar, para bendecir, para impactar millones de personas. Y aquí, si tuviésemos que poner un ejemplo, pues por decir a alguien, podría estar Billy Graham aquí. Alguien que que era una persona pues normal, un joven estudiante que decidió empezar a predicar, que se empezó a formar, y que de alguna manera Dios empezó a usar para impactar a millones de personas a lo largo de pues, los más de no sé cuántos, 60, 70, 80 años de ministerio que desarrolló en la tierra. Al final, tenemos todos ¿cómo decirlo? La posibilidad de alinearnos con las tinieblas o de alinearnos con la luz. Y según lo que hagamos, eso dará
consecuencias de una forma o de otra. Entonces, volviendo sobre el tema de la brujería. Cuando alguien hace brujería, lo que está haciendo es que está siendo usado, está dando permiso a las tinieblas de usarle para hacer algo malo, para pues, hacer sortilegios, para intentar hacer diferentes tipos de pues, cosas malas de brujería. Y no voy a entrar en detalles. Entonces, cuando eso ocurre, de alguna forma está pues usando la autoridad que tiene y usando los dones que tiene y usando todo lo que tiene para pues maldecir a una persona en concreto. Imagínate que esta persona es cristiana, pues y de hecho pues eso ocurre, hay ataques de las tinieblas contra cristianos. De alguna forma lo que ocurre es que ahí ese intento pues esa brujería, eso que está ocurriendo ahí, lo que procura es alinear y es intentar que todas las tinieblas vayan en contra de esa persona, con enfermedades, con diferentes tipos de cosas. Entonces, la persona afectada puede notar esa intensidad, porque nosotros, es verdad que estamos cubiertos por la sangre de Jesús, hemos sido transformados, pero tú igualmente, pues hay momentos en los que tienes oposición, tienes luchas, sin ninguna duda, tienes momentos en los que quizás puedes notar como el infierno se levanta contra ti, y luego hay otros momentos en los que notas que todo está en paz y que no hay ningún problema. Porque hay momentos en los que, ¿sabes qué? El reino de las tinieblas está dividido contra sí mismo. Al final cada uno siembra lo que cosecha y y el diablo, cuando sembró esa división en el cielo, pues en sus propias, si quieres decirlo, jerarquías espirituales, también tienen disensiones y tienen todo tipo de confusión, porque al final es un padre de mentira y todo, pues lo que ocurre naturalmente, pues también se manifiesta dentro de ellos. Y de hecho en la Biblia aparece cómo los ejércitos extranjeros que venían contra el pueblo de Israel muchas veces acababan matándose en confusión los unos con los otros, precisamente porque las tinieblas en el fondo son estúpidas y porque las tinieblas en el fondo tienen, como dicen las escrituras, no hay poder ni sabiduría ni consejo contra Dios, porque Dios es realmente sabio. Y es por eso que al final, pues las tinieblas matan a Jesús creyendo que así, pues van a conseguir que, pues, romper el plan de Dios, y al final lo que hacen al hacer eso, al crucificar a Jesús, es todo lo contrario, es permitir que el plan de Dios se cumpliese para que Jesús pudiese ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, al final, para intentar hacerlo más sencillo, todos experimentamos momentos en los que parece que las cosas se alinean contra nosotros. Y ahí hay momentos en los que es verdad, hay ataques de las tinieblas. Y cuando, si tienes pues personas que pues, hacen brujería o contra ti, ese tipo de cosas, de alguna forma, seguramente notarás que hay una intensificación de cosas que quieren venir contra ti o de ataques en tus pensamientos o de tal o de cual. Ahora, ¿puede eso realmente llegar a afectarte? Te puede afectar en cierto modo, pero tú y yo estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Lo cual quiere decir no que automáticamente nada nos pase, sino lo que quiere decir es que tú y yo tenemos que usar la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús para destrozar, para deshacer todas las mentiras de las tinieblas. Y si en algún momento notas que te quiere venir algo, en plan, pues hay malos pensamientos que te quieren venir, o hay temores, no sabes por qué, pero empiezas a tener temores, tienes que rechazar esas mentiras, tienes que rechazar todo eso, levantarte por la fe y empezar a repeler todo eso. De la misma forma que si tienes una enfermedad que te viene, lo primero que vas a hacer después de orar es tomarte un antibiótico o tomarte una medicina, porque luchas contra esa enfermedad de un punto de vista natural. Aquí igual, si hay alguna cosa, por ejemplo, en relación a esta pregunta, si alguien pues hace brujería contra otra persona y esa otra persona nota que hay cosas que quieren empezar a venir, lo que tiene que hacer es romper en el nombre de Jesús, empezar a orar y decir, no, no, yo sé quién es mi rey, en el nombre de Jesús declaro la protección de Dios sobre mi vida, la bendición de Dios, estoy cubierto porque soy un hijo de Dios y las tinieblas no tienen ningún lugar en mi vida, y rechazo todo ese tipo de temores que me quieren venir o ese tipo de ataques contra mis familiares que puedo notar. Declaro que ellos son hijos de Dios también y pues están protegidos por la sangre de Jesús, y Señor, te doy gracias por lo que haces, y rechazo esas mentiras de las tinieblas. No hay ninguna ventaja de las tinieblas en nuestras vidas porque hemos sido cubiertos por la sangre de Jesús, somos hijos de Dios, hijos de Rey de Reyes, y las tinieblas no pueden hacer nada contra nosotros. Como dice Dios, el que es de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, pero, y ya para terminar, es importante y tenemos que decir, cuando notes, si en algún momento tú, por ejemplo, notas algo así, algo extraño, tienes que levantarte en la fe, ya sea porque, por lo que sea. Contestando a la pregunta que tenemos aquí de brujería, pues si hay alguien que ha hecho brujería contra un cristiano, por ejemplo, pues es bueno que ese cristiano
en ese momento, sin saber si le han hecho brujería o no, pero si empieza a notar cosas raras, se levanta por la fe, con la conciencia y con la seguridad que da la fe de que estamos protegidos por el Señor, y aunque haya algo contra él así, pasará, porque te levantas por la fe. Si no te levantas por fe, si no haces nada, si solamente recibes ese tipo de miedo, ahí sí te puede afectar y ahí te puede pues ya ir incluso a peor. Entonces, mi querido amigo, lo que quiero decir es, siempre que notes algo, venga de donde venga, y no tienes que estar pensando ni que, ay, es que me han hecho brujería ni nada por el estilo, fuera. Y de hecho, es un tema que no me gusta mucho hablar por eso, porque no quiero dar ningún protagonismo a las tinieblas, pero comprendo que hay gente que también sufre de esto, entonces, y que tiene miedos y que tiene preguntas, por eso estoy hablando de esto ahora. Siempre que tengas algo así, siempre que veas algo que notes que es raro, que no sé qué, ora. En el nombre de Jesús, levántate por la fe, rechaza todas las tinieblas de cualquier tipo y levántate por fe. Y verás como todo eso empieza a disolverse. Y si hay algo de tinieblas más concreto, también se disolverá, porque te estás levantando por la fe. Así que bueno, ya hemos hablado de esta otra pregunta también. Os voy a poner algo muy, muy, muy rápido. Y de hecho, dejadme que vea solamente esta última pregunta y ya os pongo una cosita más y ya con eso pasamos. Mirad, dice así, ¿cómo puedo tomar decisiones alineadas a la voluntad de Dios? Hemos hablado ya de esto en algún momento, pero me gustaría reseñar. Lo más importante siempre cuando quieras tomar una decisión es que estés atento a la voz de Dios. Que abras tu corazón al 100% con ese deseo de escuchar su voz, con ese deseo de realmente recibir de Él y que aparte de eso tengas realmente un corazón totalmente abierto para hacer cualquier cosa que Él te diga. Porque lo más importante al final en la vida cristiana es estar cerca de Jesús, es hacer su voluntad y eso implica escucharle y estar dispuesto a ser guiado por Él. Y entonces, sobre el tema de la guía, hoy hemos visto, y ya me gustaría cambiar un poquito aquí de tema, y de hecho dejadme que ponga aquí mi cámara así. Hoy, como sabéis, hemos estado ya unas cuantas semanas, perdón, unos cuantos días, un par de semanas casi, viendo artículos en es decir, en los emails de cada día, de Un Milagro cada día, hemos estado viendo esta historia, esta serie de Adviento que tiene que ver con The Chosen. Y precisamente hoy hemos visto uno de mis capítulos favoritos, que es el de Jesús y la Samaritana. Es un pasaje de la Biblia, obviamente, y aquí, pues como ya sabéis, The Chosen es una serie que está basada, que está inspirada en las Escrituras, pero, pues obviamente, no, lo que hace es que crea una historia paralela, a veces combinando diferentes relatos de la Biblia y condensándolos, y a veces, la verdad, una de las cosas que más me gusta es que es capaz de pintar a los personajes de una forma y de establecer conexiones entre ellos que te permiten entender cosas que no habías visto nunca antes. Y además te permiten pues ver que los apóstoles, los discípulos eran personas reales como tú y como yo. Y a veces tenemos unas ideas muy raras acerca de pues quiénes eran los discípulos. Nos imaginamos a Jesús andando sobre las nubes casi, hablando de una forma o... Pero al final nos falta ese toque de realmente ver a Jesús pues, de esa forma tan humilde y de esa forma tan preciosa, queriendo conectar con la gente. Se nos olvidan las situaciones reales de las personas. Y The Chosen es muy, muy, muy buena como serie a la hora de permitirte ver las dificultades reales de la gente y también de presentarte un Jesús que es muy real. Es muy como realmente debería ser Jesús y como realmente creo que era Jesús. Está muy bien caracterizado porque muestra esa cercanía, esa experiencia y a la vez también muestra ese amor y ese cariño en la mirada. Así que te quiero animar ahora mismo a que puedas ver conmigo solamente este pasaje de la mujer samaritana. Vamos a verlo y me gustaría que analices un poquito, está en inglés pero está subtitulado en español, vas a ver los subtítulos. Me gustaría que pudieses ver un poquito todo lo que hay detrás y que puedas tú mismo pues disfrutar de este momento porque es uno de mis favoritos, sobre todo cuando ves la reacción de la mujer samaritana, los ojos de Jesús, etcétera. Os lo pongo y ya terminamos. Venga, vamos allá.
Won't you give me a drink? Did you hear me? That bad, huh? What? You, a Jew, ask her to drink from me, a Samaritan, and a woman. I'm sorry. I should have said please. You know, it's not safe for you to be alone out here. Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the cool of the morning? Yeah, well, none of them will be seen with me, so I have to come at noon, in the heat, as you have so kindly reminded me. Why won't they be seen with you? Long story. I'd still like a drink of water if you can spare it. Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel? Maybe some of my people say that about your women, but I don't. Yeah? And what do you say? I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water. Would. Except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water? Long story. But Jewish water is better than Samaritan water. That's not what I Are said. you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his? I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again. Wouldn't that be nice? The water I give will become in a person a spring of water welling up to eternal life. Really? Yes, really. Prove it. First, go and call your husband and come back. I will show you both. I don't have a husband. You are right. You've had 5 husbands. And the man you're living with now is not your husband. Oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. No. Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned. I'm not here to condemn you. I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship. They say that because the temple is there. Exactly where we're not allowed. I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank him even if I did. Anywhere. God is spirit. And the time is coming and is now here that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worshiper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you? Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone. You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am he. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad.
On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him. Because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy. Why are you doing this? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day? I am rejected by others. I know. But not by the Messiah. And you know these things because you are the Christ. I'm going to tell everyone. I was counting on it. Spirit and truth. Spirit and truth. It won't be all about mountains or temples. Soon, just the heart. You promise. I promise. This man told me everything I've done. Oh, he must be the Christ! Hey, wait! You what there? You forgot your, Come see you, man! You told me everything I ever did! Es tan precioso. No sé si has podido verlo bien, pero especialmente, ¿te has fijado en la expresión de Jesús cuando habla con la samaritana? Puedes ver cómo la samaritana estaba tan dura al principio, no quería saber nada, estaba herida. Pero luego, sin embargo, cuando Jesús habla de esa forma y sigue insistiendo y además, bueno, le da esos detalles pero puedes ver el cambio que hay en ella. Como dice, ya no será cuestión de montañas, ya no será cuestión de ritos religiosos o de tienes que adorar a Dios aquí o ahí. Y me encanta la expresión de Jesús cuando dice, no, pronto será solo el corazón. Con esa mirada casi a punto de llorar porque puede ver como una mujer, una hija suya, en el fondo, ha sido tocada por su amor y cómo ha sido transformada. Y de hecho, es tan precioso, no tengo palabras, mis queridos amigos. No tengo demasiadas palabras para explicar todo lo que siento cuando veo esta serie. Y sobre todo en momentos como este, o momentos como, por ejemplo, también con Nicodemo, es un momento muy especial. Pero os quiero animar a que podáis de alguna manera pues ver la serie de The Chosen si estáis interesados en poder ver más. De hecho, acabo de descubrir que en la app, hay una app que es de The Chosen, y en la app, si queréis, está traducido en español. No sabía, pensaba que no lo estaba, pero sí lo está. Así que bueno, ya lo tenemos todo así, pues en inglés y con los subtítulos. Así que bueno, vamos a terminar de hacerlo así esta semana que viene. Pero que sepáis todos vosotros que si queréis, en la app de The Chosen, que la podéis descargar, tenéis la posibilidad de verlo doblado ya en español, lo cual será pues mucho mejor. Podéis conectarlo a la televisión si queréis, o lo podéis conectar al ordenador y lo podéis ver ahí, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido amigo, te quiero animar a que si pues puedes, si quieres, puedas ver esta serie y sobre todo quería reflexionar muy rápidamente acerca de esto, de lo precioso que es esta conexión y este amor de Dios por las personas. Y puedes ver a Jesús, me inspira enormemente cómo el actor representa a Jesús y cómo muestra esa ternura y ese corazón que es tocado y que llora, incluso está con los ojos llorosos ya a punto de cuando habla con esta chica y es genial cuando ves a la samaritana que está al final diciendo, ¿lo prometes? ¿De verdad? Y ya corriendo y anunciando a todo el mundo una vida totalmente transformada. Había venido con amargura, con resentimiento, con rechazo y sin embargo sale de ahí con ese gozo, con esa presencia de Dios, anunciando a todo el mundo, hablando a todos acerca de Jesús. Así que mi querido amigo, te quiero animar
a que en este día también, si tú también te sientes cargado, si te sientes lleno de culpabilidad, de rechazo, de cosas de las tinieblas, de cosas del pasado, que puedas hoy dejar que Jesús hable a tu corazón de una forma muy, muy, muy clara y que Él pueda tocar y transformar todo esto que hay en tu vida, en tu corazón y que puedas al final salir de este live lleno de gozo, lleno de alegría y lleno de ese sentimiento y ese deseo de estar cerca de Jesús y de hablar a otros, incluso a otros también, acerca de Jesús. Así que vamos a terminar por un momento de oración y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y voy a orar al Señor por ti. Vamos a por ello. Señor, te doy gracias por este tiempo que hemos podido pasar aquí todos mis amigos y yo juntos. Gracias porque siempre es tan precioso poder conectarnos. Señor, siempre es tan precioso poder compartir estos momentos juntos, poder ver los comentarios de las personas en el chat, poder ver las preguntas de las personas, poder intentar contestar las preguntas y ver cómo tú nos vas hablando, Señor, a cada uno y cómo, pues, de alguna forma puedes usarme para hablar en ciertas áreas a las personas y como también tú mismo me hablas mientras contesto y cómo es tan precioso, Señor. Te pido que nos guíes en cada cosa, Señor, que nos dirijas a lo largo de esta semana, a lo largo de estos días, Señor, que podamos tener nuestros ojos puestos solamente en ti, que estemos llenos de tu presencia, llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Y te doy gracias por tu amor tan increíble, Señor. Te doy gracias por todo lo que has preparado para nosotros, por todo lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Señor, te doy gracias porque en ti somos más que vencedores. Te doy gracias porque no hay nada de las tinieblas que pueda venir contra nosotros, porque en tu nombre somos libres, somos bendecidos, hemos sido liberados. Te doy gracias, Señor, porque en tu nombre podemos vivir una vida totalmente renovada, plena, Señor. Y te pido que nos llenes más y más de tu presencia. Y te doy gracias porque podemos levantarnos en fe y declarar tus promesas sobre nuestras vidas, Señor. Te doy gracias porque eres el Dios que haces cosas increíbles en nosotros. Te doy gracias porque tú eres aquel que nos prosperas en las diferentes áreas de nuestra vida, así como nuestra alma prospera, como dice en Primera de Juan. Te pido que nos guíes en todo, Señor, para que cada vez estemos más y más llenos de tu presencia, Señor, que seamos una luz impresionante, Señor, y que haya muchísimas personas que sean tocadas por ti a través de nosotros, que las personas puedan verte a ti a través de nosotros y que podamos ser realmente una bendición ahí donde estamos, que tú y yo, Señor, que tú y nosotros podamos hacer cosas increíbles, Señor, para poder bendecir a las personas, para poder traer tu reino a sus vidas, para que las tinieblas huyan despavoridas, Señor, y para que tu nombre sea levantado. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo y te pido por sanidad en las personas que están viendo este live ahora. Cada persona que está afligida por enfermedad, en el nombre de Jesús, declaro tu sanidad sobre sus vidas, porque por tus llagas hemos sido sanados, Jesús, por tus llagas. Y Señor, te pido que podamos recibir cada vez más fe para deshacer todas las obras de las tinieblas en todas las formas posibles, Señor. Y quiero pedirte por aquellos que están en angustia ahora mismo, por aquellos que están en inseguridad, en miedo, en temor, en tinieblas y en miedo de las tinieblas, que todos ellos puedan experimentar ahora mismo, Señor, tu libertad, tu paz, tu luz, viniendo y rechazando y echando fuera todas las tinieblas. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que vas a seguir haciendo. Te doy gracias y te pido que nos ayudes a conectarnos más a ti. Te pedimos por más de ti, Señor, más de ti en nuestras vidas. Y te doy gracias por tu amor y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te guarde y te bendiga en todo lo que tienes que hacer en este día. Gracias por haber estado en este live. Cuídate muchísimo. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Espero que la semana que viene, de hecho, podamos hacer algo un poco más especial para Navidad. Ya te contaré. Y que el Señor esté contigo en cada paso que des. Él ya está contigo. Así que ánimo, mi querido amigo. Sigue adelante. Eres un milagro. Y te veo la semana que viene. Y mañana. Me ves como siempre en el email. Hasta luego, que el Señor te guarde en todo y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.